Se me ha ocurrido una idea bárbara. Fíjense que lo que es el tener tiempo, ¿no? Pero no crean, ¿no? Dentro de la broma hay una gran y amarga verdad. Se me ha ocurrido hacer un monumento. Nosotros tenemos de antes muchos monumentos importantes en Argentina, distintos, desde estatuas de Rodin para adelante, o sea, tenemos monumentos importantes en los paseos públicos ya, pero faltaría el monumento más importante de la historia contemporánea. Y curiosamente, no sé por qué razón, a nadie se le ha ocurrido hacerle un monumento a uno de los personajes que sería el más importante del siglo XX. Fíjense, ¿eh? Del siglo XX. Estoy hablando de todo el siglo XX. Y, por supuesto, el siglo XXI. O sea, nosotros tenemos un personaje que superaría, pero por encima de todo, a casi la mayoría de los políticos argentinos. Estoy hablando de hacer un monumento a un político. Nunca un político, los políticos son los que tienen más monumentos, los otros les han retaseado los honores. A los intelectuales, a los grandes médicos, a los grandes importantes intelectuales argentinos, se les ha escaseado en el homenaje. Y este personaje que se me ocurre homenajearlo para colocarlo en la inmortalidad, porque merecería, qué sé yo, no solamente el homenaje de un monumento, necesitaría escribirse sobre esa persona si existe. Ese es el problema. Si existiera, esa persona merecería muchas páginas de muchos libros y de muchas revistas y de muchos escritores avesados en destacar las personalidades casi únicas que de tiempo en tiempo pudieran darse en una sociedad. Claro, el problema es encontrar al personaje, porque la idea está, la idea sería por colecta popular. O sea, yo consideraría que de encontrarse el personaje al cual aludo para homenajearlo, no habría un solo argentino que no aportaría aunque sea un peso para hacerle un monumento. Fíjense cómo será el tipo de importante, cómo será de importante que no habría nadie que no aportara para hacer el monumento. Y ese monumento sería el monumento al honesto. Sí, así, al hombre honesto en la política, porque tiene que ser político, ¿sí? No puede ser un cualquiera, tiene que ser un político. ¿Cuál sería la relación que tendría que este hombre tener para que sea digno representante y adjudicatario de ese gran homenaje? Haber sido político y haber entrado a la política modestamente, desde un posicionamiento de clase media, una persona común, haber pasado por la función pública durante 20 o 30 o 40 años, haberse retirado de la política, vivir en la misma casa, si no está jubilado, seguir trabajando en un trabajo que tenía antes de iniciarse en la política, y si hubiera muerto que no tuviera estancias o acciones en la bolsa o en fin, todo lo que creo que hay muy pocos políticos que pudieran contarse entre la gente de ese más o menos de ese nivel. Es decir, fíjense lo que estamos buscando: un hombre decente o una mujer decente
esto puede entrar en la búsqueda desde un simple concejal en una intendencia remota, del lugar que fuere, de intendente, diputado o senador provincial, gobernador o juez, ministro, diputado, senador nacional y presidente de la República. O sea, entraría toda la gama de los políticos en función. O sea, para participar en esta selección no habría posibilidad de enumerar a un determinado oponente, sino que cualquiera pudiera participar en esto. ¿Quién, estando en la función pública en los últimos 30 años, entró pobre a la política y salió como entró? ¿Quién no se ha retirado con una fortuna? Distintas medidas. Casas, haciendas, campos, industrias, empresas. ¿Quién? Yo quisiera que ustedes hagan memoria. Recuerden a todos los políticos que han conocido, que tuvieron tanta prensa, que tuvieron tanta exposición pública, que fueron ministros, secretarios, en fin, funcionarios de cualquier índole que se le ocurra pensar. Piénselo, mujeres y hombres, que estuvieron en esa función pública en los últimos 20 o 30 años, si quieren. No vamos más atrás, ¿para qué? Entonces me imagino que ustedes empezarán a pensar en el gobierno. Vamos a tomarlo para no hacerlo muy extenso desde la llegada a la democracia, 30 y tantos años. Gobierno de Alfonsín, todos los personajes, gobierno de la Rúa, gobierno de Menem y los últimos gobiernos. A ver, fíjense, calculen 40.000 personas que participan en un gobierno, además de todos sus amigos y sus familiares. Me gustaría, por curiosidad, saber quién que tenga nombre y apellido y que tenga una cara para sacar una foto, para hacer el monumento, porque no puede ser una cara desconocida. ¿Quién pudiera ser el adjudicatario de este enorme homenaje nacional al hombre honesto o a la mujer honesta en la política argentina? ¿Se van a ofender? ¿Qué me importa que se ofendan? Si todo delincuente se ofende si lo pone usted en evidencia. Todo delincuente que usted lo ponga en evidencia se ofende. Así que, ¿qué se preocupa? No se preocupe. Que se preocupa que uno que fue presidente, senador, diputado, ministro, que se ofenda. Porta un pito. Delincuente, un atorrante. ¿Qué se va a ofender? ¿Cómo se va a ofender si ese señor, cualquiera que fuere, que nosotros hicimos funcionario, directa o indirectamente, es un delincuente que nos ha robado a nosotros? Que a esos niños que todavía siguen en la pobreza, esas chozas que hay diseminadas, repartidas en la República, esa falta de educación, esa falta de integrar a la sociedad, todo lo que nos hace falta en el país porque lo han vendido, lo han entregado, lo han negociado, de falta a los argentinos por esos delincuentes. Entonces, si se ofenden, no nos preocupen. Pero los delincuentes no nos importan. Lo que me importarían es encontrar el decente, el honesto. Yo quisiera que ustedes hagan juego de memoria para ver si que parece un chiste, parece una broma de mala leche la mía, pero se los dejo ahí como pensamiento para cuando vayan a poner el voto. Ustedes van a votar ahora y van a poner un montón de gente en el gobierno, directa o indirectamente, porque van a nombrar a un presidente o van a nombrar a un ministro. El presidente va a nombrar a un ministro, ese ministro tiene sus amigos, que son unos secos ahora.
Entonces, cuando usted vaya a poner su voto, piense en lo que yo le he buscado, le he propuesto, le he preguntado primero. Vamos a buscar en el pasado, en los últimos 30 años, un decente, un honesto, porque queremos hacerle un monumento. ¿Cómo no va a haber uno? Pero no, debe haber. Será cuestión de encontrarlo. Sería una gran sorpresa.